Claudio, vos sos un asiduo comentarista de Tiempo Argentino en temas de divulgación científica. Hemos leído ahí artículos interesantísimos sobre el tema del robo del cerebro de Einstein o los milenaristas o Patterson y el descubrimiento de las cantidades de plomo en los océanos. Y además tenés dos libros, ¿no? Argumentos en una baldosa, 10 jugadas filosóficas para pensar, del 2021, y otro en el 2019 que se llama Opacidad y Relativismo, la situacionalidad del conocimiento. Como filósofo y ante este casi presidente muy extraño que nos tocó tener en la Argentina, ¿cómo analizarías desde el tema de los negacionismos que él venía eh, divulgando en su campaña y la realidad, cómo la ves desde el punto de vista filosófico? Bien, una pequeñísima aclaración. Antes, casi todo lo que mencionaste lo hago junto con Valeria Edelstein, o sea, no me quiero atribuir más crédito de lo que Bien. me corresponde, ¿sí? O sea, las columnas de Tiempo Argentino las escribimos juntos, muchas veces más, bastante más ella que yo, entonces solo quiero aclarar eso para no arrogarme crédito. Y el libro de argumentos también lo escribimos con Valeria. Algo que venimos trabajando mucho y que de hecho me parece que empalma con tu pregunta, que empalma con el análisis de la coyuntura argentina en este momento, son distintas formas de pensamiento irracional y distintas formas de negación de la evidencia, ¿no? O sea, empezamos analizando fenómenos tales como el movimiento antivacunas, el terraplanismo y demás, desde el punto de vista de la clase de mecanismos psicológicos que están por detrás de lo que aparentemente es lisa y llana denegación de la evidencia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya gente que frente a refutaciones más o menos contundentes de lo que vienen creyendo, siga sosteniendo cierto marco de creencias? Y nos fuimos dando cuenta cada vez más que había cierto núcleo duro, no te digo el fenómeno de masas de 14 millones de personas que votaron a Milei, pero sí cierto núcleo duro del fenómeno de Milei que empalmaba bastante con esos fenómenos de irracionalidad, ¿no? Y uno de los elementos característicos que hace asemejarse mucho a la conducta que vemos de los autodenominados libertarios en las redes y cosas tales como el terraplanismo, es el hecho de que constituyan comunidades más o menos cerradas y que se retroalimentan mutuamente de pensamiento y de discurso, ¿no? O sea, lo que se llama una cámara de eco en epistemología social. O sea, el fenómeno es vos por medio de las redes podés rodearte de gente que te retroalimente en tus creencias y que constituya junto con vos una especie de filtro para desacreditar cualquier cosa que diga alguien de afuera, ¿no? Alguien de afuera del grupo. Entonces, vos tenés algunos cientos o miles de personas que se dedican a convencerse mutuamente y reafirmarse mutuamente en sus convicciones de que en realidad la causa de la decadencia argentina son los políticos chorros, ¿no? Y que Milei va a enfrentar a la casta y entonces nos va a llevar de nuevo por un camino de progreso, y cualquier tipo de análisis que provenga de alguien no alineado automáticamente con el pensamiento de grupo es automáticamente descalificado, desautorizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, la característica de cámara de eco parece bastante razonable para entender el funcionamiento de ese núcleo duro. Después, otro elemento, si queremos de nuevo entender el fenómeno a nivel masas, digo, los 14 millones de votos en el balotaje y no ese núcleo duro de varones jóvenes resentidos, me parece que cuando existen fuertes presiones emocionales, prácticas, a no querer ver la evidencia, cuando vos tenés básicamente muy pocas opciones atractivas en la realidad, porque recordemos que de un lado estaba Milei, que es un monstruo y que es un enfermo, pero del otro lado vos tenías al ministro de Economía de 140% de inflación anual, si ninguna opción es atractiva, las presiones que tenés para decir, bueno, yo voy a elegir creer y voy a inclinarme por esta opción
simplemente porque es lo que me da alguna esperanza, son muy fuertes. O sea, el voto a Milei fue un voto irracional, pero fue un voto esperanzado. Mientras que los que nos resignamos a votar al mal menor, eh, realmente no teníamos grandes esperanzas, ni podíamos venderle a nadie grandes esperanzas. No podíamos decir, no, bueno, mirá, votá a Massa porque tu vida va a ser mejor. Era simplemente votá a Massa porque con un poco de suerte tu vida no va a ser peor. Entonces, de nuevo, el fenómeno de Milei es un fenómeno de irracionalidad, ¿no? El voto masivo a Milei, pero es una irracionalidad que en una buena medida me parece que se explica a partir del hecho de que era la única opción en la cual un número importante de personas podían depositar algún tipo de expectativa. Entiendo, entiendo los conceptos. Quería, y volviendo un poco a los artículos que ustedes publican en Tiempo Sí, Argentino, sí, 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 sí. hay algunos ejemplos interesantes de grupos de este tipo, como llamás vos, cámaras de eco, que terminan en suicidios colectivos. Es decir, hoy las redes pueden explicar mucha cosa de esto, pero también cuando no había redes, estos procesos funcionaban de la misma manera. ¿Podés contarme un poquito en profundidad cómo funciona psicológicamente o filosóficamente qué hay detrás de estos movimientos? Bien, 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 bien. La nueva aclaración que tengo que hacer, así como hace un momento no quería arrogarme cosas que trabajé con Vale, es lo primero que tengo que hacer es pedirles disculpas a las personas que hacen profesionalmente psicología cognitiva, porque seguramente esas personas lo explicarán mejor que yo, ¿sí? Entonces, el motivo por el cual, confieso, tuvimos que meternos con Vale en estos temas nosotros fue porque no encontramos, después sí, o sea, más recientemente encontramos, pero en su momento no encontrábamos gente que hubiera hecho o que estuviera haciendo específicamente psicología cognitiva, entonces dijimos, bueno, más allá de que no es nuestra área dura de especialización, vamos a tener que extendernos en eso, pero, hay algo interesante que vos señalabas que es, esto excede el fenómeno de las redes y en muy buena medida yo acuerdo, en un momento si querés, en breve hablemos del fenómeno de los seekers, que es el que tomamos en esa primera nota de Tiempo Argentino, que claramente es 50, 60 años anterior a las redes, entonces en eso tenés toda la razón. Pero, un dato importante que se suele mencionar es, mira, la sociedad de la Tierra plana en Estados Unidos, la Flat Earth Society, estuvo a punto de disolverse porque año tras año tenía menos cantidad de adeptos, ¿no? Había sido fundada muchísimo tiempo antes de las redes, pero lo cierto es que conforme la gente iba más o menos dándose cuenta de que estaba en cualquiera, el número de adeptos iba disminuyendo y entonces esta sociedad anticientífica estuvo muy cerca de disolverse. ¿Cuándo fue el momento en que volvieron a recuperar popularidad? Al punto no solamente de que no tuvieron que cerrarlo, sino que encontraron una enorme cantidad de nuevos adeptos, más o menos por el año 2010, con la proliferación de plataformas como YouTube, ¿no? Entonces, si bien acuerdo con vos en que el fenómeno del negacionismo y en particular el negacionismo incentivado por cámaras de eco no se reduce a las redes tienen un rol importante, porque lo que permiten las redes, y esto es importante desde el punto de vista de la teoría de la disonancia cognitiva, que nos dice que es más probable que sigamos sosteniendo una creencia que ha sido desacreditada si podemos encontrar otras personas que también la sostienen, ¿no? O sea, si podemos generar comunidad con otras personas que sostienen esta creencia. Lo importante de las plataformas y de las redes sociales y de Internet en general es que vuelve extremadamente fácil que para cualquier creencia ridícula que uno tenga, encuentre otros cientos o miles de personas en el mundo que también la sostengan. Cosa que antes no era tan fácil. Digo, si yo hoy quiero ponerme en contacto con personas que creen que el planeta está siendo dominado por una raza alienígena de reptiles que se hacen pasar por seres humanos, googleo, encuentro 10 grupos de Facebook de conspiraciones falopa que básicamente dicen eso y me uno y puedo exponerme 4 o 5 horas todos los días a gente con la cual creo comunidad y que va a retroalimentar mi creencia en que estamos siendo dominados por reptilianos. Eso hoy se puede hacer, ¿no? Y eso antes de las redes no se podía. Genial, che, qué genial. Sí, sí, contá, sí, sí, decime.
Pero entonces, digo, yo hago pausas pues si no me entusiasmo y empiezo a No, hablar no, de lo entusiasmate que está pero buenísimo. bien, 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 bien. Dicho esto, ahora paso a la parte en la cual estoy de acuerdo con vos. Eh, la verdad es que antes de las redes existían otras formas de generar este tipo de comunidad. Y de hecho eso es lo que da origen a la teoría de la disonancia cognitiva, ¿no? La teoría de la disonancia cognitiva, creada entre otros por Festinger, un psicólogo social muy importante, básicamente es la teoría que analiza, entre otras cosas, cómo es que las personas podemos seguir creyendo algo cuando nos encontramos evidencia que contradice eso que creemos, ¿no? Entonces, la teoría señala algo muy interesante. Digo, primero vamos a los ejemplos cotidianos, ¿no? Los ejemplos sencillos antes de ir a los ejemplos más radicalizados y más sorprendentes, ¿no? Una de las cosas que se pregunta Festinger para analizar y para mostrar cómo es que la disonancia cognitiva no es solamente algo que tienen los locos que son terraplanistas, ponele, es, mira, las personas que fuman y saben al mismo tiempo que fumar hace mal, ¿no? Tienen una disonancia, es decir, una situación en que dos elementos no encajan dentro de su sistema de creencias, porque al mismo tiempo saben, yo fumo y saben, fumar hace mal. ¿No? Entonces, ¿cómo procesa una persona normal? Insisto, ni siquiera tiene que ser terraplanista, conspiracionista de los reptilianos, ni nada por el estilo. ¿Cómo hace esa persona para procesar esa disonancia? Lo que voy a decir es, bueno, una posibilidad es que deje de fumar, pero la verdad es que eso es bastante complicado, ¿no? Una de mis dos mejores amigas fuma como esfuerzo desde los 15 años y sabe que le va a hacer mal, tiene asma, pero bueno, no, es muy difícil dejar de fumar. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Disminuir la disonancia entre esos dos elementos, por ejemplo, exponiéndose menos a noticias sobre los riesgos del tabaquismo, exponiéndose más a noticias que dicen, bueno, fumar no es tan grave de todas formas, rodeándose de personas que digan que fumar quizás no te hace tan mal, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien no podemos elegir de forma directa qué creer, no es que digo, oh, yo hoy me quiero levantar creyendo que fumar no hace mal y entonces lo logro, porque la creencia es un fenómeno que no funciona así, sí podemos indirectamente incidir sobre nosotros mismos, manipular nuestro propio sistema de creencias de manera tal que el peso que tiene, la firmeza que tiene la creencia fumar hace mal, sea cada vez menor, ¿correcto? Entonces las personas tenemos trucos para disminuir nuestra disonancia cognitiva. Llevemos esto a casos mucho más extremos. Si esto lo llevamos a gente que creía que los extraterrestres la iban a venir a rescatar mediante un plato volador el 21 de diciembre de 1954, mientras el resto del continente norteamericano era arrasado por las aguas en una enorme inundación y todos iban a morir, menos ellos que iban a ser rescatados por un ovni, y después llega el 22 de diciembre de 1954 y no hubo ovni, no hubo inundación, no hubo ningún cataclismo, ¿qué hace esta gente para poder seguir sosteniendo su creencia y no sentirse una manga de bobos? Lo que hace es rodearse de otras personas que crean lo mismo. Lo que hace es incrementar el proselitismo. Entonces, la gran paradoja de la teoría de la disonancia cognitiva, que parece estar razonablemente acreditada en una serie de ejemplos históricos, es cuando refutan tu creencia, el proselitismo no disminuye, sino que se incrementa, porque lo que se incrementa es la motivación para hacer proselitismo. Lo que se incrementa es la motivación para decir, ah, bueno, miles de moscas no pueden estar equivocadas. Entonces, si consigo suficiente gente que sostenga las mismas creencias que yo, entonces eso va a funcionar como evidencia de que yo no estaba tan equivocado. El otro ejemplo interesante que da Festinger, este obviamente lo analiza simplemente a partir del registro histórico, mientras que esta historia que te mencionaba recién de la gente que esperaba ser rescatada por alienígenas, lo investiga de primera mano porque se infiltra en el grupo de estos creyentes. El otro ejemplo histórico que da Festinger es el surgimiento del cristianismo, ¿no? O sea, Festinger dice, el cristianismo, en principio, como predicción de que Jesús era el Mesías y que por lo tanto no podía morir, nace a partir de la refutación de una creencia, ¿no? Entonces, si el cristianismo se centraba en la idea de que Jesús era el Mesías y no podía morir en el momento en que lo crucifican y muere,
debería haber desaparecido como sistema de creencias. Un Mesías no puede morir. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa gente incrementa su proselitismo, cambia radicalmente el sistema de creencias, dice, no, 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 bueno, en realidad lo que pasó es que el Mesías sí podía morir, pero después resucitaba, porque era la forma humana de Dios y para eso Dios tenía que poder morir. Y entonces, si incrementamos muchísimo nuestro proselitismo y conseguimos convencer a la suficiente cantidad de personas de que esta creencia que tenemos en realidad estaba bien, bueno, eso va a permitir que el sistema de creencias se sostenga. Pero de nuevo, se sostiene y se expande no pese a haber sido refutado, sino gracias a que fue refutado. ¿No? Entonces, movimientos que de otro modo se habrían mantenido con un perfil mucho más bajo, adquieren un nivel de proselitismo enorme, ¿no? Esto se podía hacer sin redes sociales, el cristianismo surgió sin redes sociales, la secta esta de los locos llamados Seekers, que esperaban ser rescatados por un ovni, existió sin redes sociales, pero era más difícil, ¿no? O sea, los Seekers en la noche del 21 al 22 de diciembre, cuando vieron que no los rescató el plato volador, se tuvieron que pasar toda la noche llamando a un montón de medios de comunicación para decirles que tenían un anuncio muy importante para hacerles sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Y entonces tuvieron que hacer un enorme trabajo para que las cadenas de medios les prestaran atención, etcétera, etcétera. Y después de eso, por cierto, el grupo desapareció porque no consiguieron muchos nuevos adeptos, consiguieron 2 o 3. Eh, Hoy con las redes probablemente ese grupo podría tener mucho más impacto, ¿no? Porque con que consigas gente dispersa alrededor del mundo, pero que tenga una conexión a Internet, bueno, tenés una base de sustentación de algunos cientos o miles de personas. Qué interesante, qué interesante la visión. La verdad que Claudio fue un gusto charlar contigo. Te vamos a volver a convocar para que nos abras un poquito más la cabeza con estos conceptos. Che, muchas gracias, un gusto. Bueno, te agradezco a vos un montón y aprovecho para pasar un pequeño aviso, puede ser, un chivo, Claro, como decimos en claro, Argentina, claro. porque, y esto es muy importante justamente porque espero que nos estén viendo colegas uruguayos y uruguayas, estamos buscando cartas y videos de apoyo de la comunidad científica del exterior a la investigación en Argentina. ¿Sí? Les estamos pidiendo a investigadores e investigadoras de otros países que nos graben y nos envíen pequeños videos, la idea es que sean de algo así como 1 minuto, contando por qué es importante defender la ciencia argentina y, si es posible, contando lo que ellos conocen de la ciencia argentina. Y esto es importante por lo siguiente, después obviamente vos podés recortar si me estoy extendiendo demasiado, pero es importante por esto. Cuando quienes hacemos investigación en Argentina salimos a decir, sobre todo en redes, que es importante defender instituciones como el CONICET, que hoy están siendo desfinanciadas, lo que nos dicen los defensores del gobierno es, bueno, eso sos vos que estás cuidando tu quintita, que estás cuidando tu robo a los recursos estatales, pero la ciencia argentina no tiene ningún valor y no le importa a nadie. Entonces, lo que pensamos con otros investigadores, José Belizán, Valeria Edelstein y demás, es, no, necesitamos que investigadores del exterior nos digan y le digan a la base social del gobierno por qué es importante la ciencia argentina, porque al no tener ellos un conflicto de intereses, por así decirlo, creemos que su testimonio va a ser tomado mucho más en serio. Así que mi humilde pedido de favor a los y las investigadores de Uruguay es que si nos pueden mandar también sus mensajes de apoyo, sea en forma de video, sea en forma de carta, desde la comunidad argentina vamos a estar muy agradecidos. Claudio, entonces que, por ejemplo, un científico se presenta, dice quién es, en qué investiga, y en 1 minuto, 1 minuto y medio, que defienda por qué considera que hay que defender la ciencia en Argentina. Esa es la idea, sí. De hecho, tenemos ya testimonios de alguna gente grosa de afuera. Tenemos el testimonio de Gabrielle Britton, que es una investigadora panameña nacida en Estados Unidos que hace neurociencia. Tenemos gente de Ghana, tenemos gente de España. Y básicamente la idea es que nos resuman por qué les parece importante en los países en desarrollo, eso incluye Argentina, también incluye Uruguay, obviamente, y muchos más, la financiación pública de la ciencia y si han tenido alguna experiencia con los resultados de la ciencia argentina o con quienes hacen ciencia en Argentina, que lo comenten brevemente. Sí, esa es la propuesta y el pedido. Claudio, ¿a dónde mandan este material?
Esto lo pueden mandar a una dirección de mail que creamos que es Defensa STEM Argentina, STEM como la sigla STEM, Defensa STEM Argentina, @gmail.com. Así que si lo pueden mandar ahí, las cartas o los videos, es genial. Si no, puedo compartirte o pedirte a vos que compartas después mi número de teléfono para que me lo manden por WhatsApp y después eso lo distribuimos a través de las redes. Te voy a pedir si me podés mandar alguno de esos ejemplos de lo que ya recibieron y lo incluimos en esta nota para que vean de qué se trata. Espectacular, espectacular. Muy agradecido. Te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hello, my name is Simon Dunker and I'm a PhD student in sociology at University Bielefeld in Germany. I'm dedicated to political theory, and in the last years political theory learned a lot from political movements in Latin America and governmental reactions. Argentinian contributions from social science and humanities were important to understand what's going on. We need to understand society to create a better future together. That's why we must support science in Argentina in this critical situation they are going through. Research is a vital investment for the future. It is the way in which countries grow and develop. Let's defend Argentine science from all over the world.